la educación de calidad en el Perú. Elemento fundamental en el desarrollo y en el progreso de los países, además de una salud también de calidad. Y esos son los ejemplos que tenemos en el mundo de países como el Perú con menos riquezas incluso. Ahora están en el primer mundo y el espejo asiático es una realidad. Vamos a hablar sobre el tema de la educación universitaria, pero también seguramente vamos a hablar de la educación en general en los próximos minutos. Vamos a tener un experto, además miembro del Foro Educativo que se ha impuesto la tarea de conseguir 5.000 firmas para enfrentarse a esa intención de los lobbies presentes en el Congreso de la República para quitarle la fuerza y la autoridad que tiene la SUNEDU en el control de la calidad, en el licenciamiento, para la mejora de la educación superior de nuestro país. César Uribe, directivo de Foro Educativo. Bienvenido a Abriendo Puertas de BIS Televisión. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Un saludo a la teleaudiencia de BIS y a tu programa, Abriendo Puertas, ¿no? Un gusto estar con ustedes. Gran tarea, César, ¿no? Gracias por la oportunidad de conversar sobre educación. Una gran tarea se ha fijado Foro Educativo. Entrevistamos días atrás al presidente de la institución, a Severo, y nos decía que el reto era 5.000 firmas. En Lima y algunas regiones, esto ha prendido la pradera, en el buen sentido de la palabra. Y son no 5.000, sino son mucho más. ¿Cómo va ese proceso? Para después hablar sobre la esencia de esta recolección de firmas, que es la mejora de la calidad educativa, César. Bueno, a ver, hemos ya superado las 5.000 que hemos verificado y que tenemos, digamos, ya chequeado. O sea, tenemos sí o sí 5.000 que están chequeadas, pero superamos ese número y estamos en un proceso de verificación. Y debemos estar llegando probablemente, yo estimo, pasadas las 6.000, ¿no? Quizá lleguemos a unas 7.000 firmas. Que eso es lo que ya, digamos, da como evidencia de que las 5.000 exigidas por el Tribunal Constitucional están superadas en número, ¿no? Están superadas en número. Sin embargo, aún seguimos firmando, podemos visitar todavía algunos locales que tienen y que están en estos momentos, como es Foro Educativo, hay en Pueblo Libre, en Villa El Salvador, en Lince, en San Martín de Porres, así como en Magdalena del Mar, ¿no? Y en el Cercado de Lima. Y seguimos firmando, porque la intención de Foro está, digamos, un poco visible a la cabeza, pero juntamente con Foro hay también otras organizaciones que están apoyando y que entre todos, si sumamos las metas que cada una de estas organizaciones se ha colocado, podríamos llegar a las 15.000 firmas, ¿no? Que es una, digamos, vendría a ser una meta ciudadana, ¿no? No es la meta de Foro, no es la meta ciudadana de decirle a todas las autoridades, miren, aquí hay 15.000 ciudadanos no solamente de Lima, efectivamente de regiones, ¿no? Hay en Puno, hay en Cusco, y en otras, en Ayacucho, en Apurímac, recolectando la firma. Es decir, tenemos un colectivo de ciudadanía que le va a decir a las autoridades, somos 15.000 y podríamos ser más, 15.000 ciudadanos que no estamos de acuerdo y que exigimos se respete esta Constitución, que además, dicho sea de paso, también tiene, por un lado, cuestionamientos y por otro lado, los mismos sectores que están haciendo esto la defienden. Así que, para ser consecuente justamente con esta defensa que también tiene estos grupos de interés, les estamos diciendo, de acuerdo a la Constitución, acá tenemos
una representación ciudadana que no está de acuerdo con la decisión que el Congreso ha tomado. Y ahora se suma también la observación que ha hecho el Ejecutivo, ¿no? Entonces, creo que, y dicho sea de paso, el Ejecutivo, creo, desde mi interpretación personal, se ha visto presionado también por podríamos decir, denuncia ciudadana, ¿no? que hemos tenido respecto a una decisión interesada del Congreso respecto a la marcha de la educación universitaria y a la modificación de determinados artículos de la ley universitaria, específicamente sobre la SUNEDU. Entonces, yo creo que al Ejecutivo no le ha quedado otra cosa que ser coherente con lo que la ciudadanía le está exigiendo de esta manera. Además que hemos prácticamente, si hacemos una contabilidad de la luz verde, al actual han pasado aproximadamente 10 días. Y en 10 días hemos superado un poco la exigencia formal que tiene el Tribunal Constitucional para presentar esta denuncia de inconstitucionalidad. Pero cuantitativa, César, y luego ya de calidad, ¿no? El reto, 5.000 firmas, se cumplió y se está, como dicen los muchachos, y vamos por más, ¿no? Y vamos por más significa 15.000 y que pueden ser mucho más, y estoy seguro que va a ser mucho más, porque no solamente está la defensa de SUNEDU, y entrando ya a lo cualitativo, sino de la educación en nuestro país. Se ha empezado con la educación superior, universitaria y tecnológica, que también hay que atenderla, y Foro Educativo, tenemos conocimiento por la labor periodística de hace 30 años de lo que desarrollan, y las felicitaciones a los equipos que se han ido renovando, y eso también es bueno. Pero entremos al tema de la calidad. La calidad de la educación en nuestro país, la calidad de la educación universitaria ha mejorado en los últimos años con SUNEDU, que entendemos que sí. Se han cerrado universidades que no de nombre la tenían, pero en esencia no cumplían eso, y eso es un engaño a los jóvenes profesionales que salen sin ninguna capacitación real de poder enfrentarse en el mercado. También se señala que la educación superior de calidad aporta al PBI, porque son profesionales altamente capacitados y competitivos. Entonces hay muchos elementos que ha obligado a Foro Educativo a tomar el liderazgo en buena hora, porque ya son 15.000, y ese es un llamado de atención, César, para el comentario, no solamente al Congreso de la República, sino también al gobierno, como bien señalaste, que se ha visto obligado a tomar las acciones que todos conocemos. ¿Qué es lo que viene en el tema cualitativo para Foro Educativo? ¿Cuáles son los retos, además de continuar con el recojo de firmas en la parte de la real mejora de la educación en nuestro país, más allá de SUNEDU? Bueno, mire, no podemos decir que la tarea está terminada, porque esto todavía está en un proceso. Ya ha sido devuelto la autógrafa para que en comisión la revisen. La comisión presentará nuevamente al Pleno, y ellos tienen, de acuerdo a la ley, la posibilidad de insistir y aprobar, digamos por insistencia, la ley. Cuando eso ocurra, nosotros ya estamos listos para que, a través de dos personalidades en el derecho y constitucionalista, como es el doctor Luciano López y el doctor César Azabache, ellos son los que están preparando los argumentos jurídicos necesarios para que cuando esto ocurra ingresemos este pedido de inconstitucionalidad acompañado de estas 5.000 firmas. En verdad, mi deseo es que esto no ocurra, y que en una muestra de reflexión el Congreso pueda desistir de aprobar esta ley. Tal vez
es una fantasía de mi parte, pero eso es lo que todavía falta. Entonces, no podemos estar callados aún y decir, no, ya tenemos las 5.000, ya se acabó. No, yo creo que tenemos que seguir denunciando que lo que tenemos actualmente es una batalla que tenemos que seguir librando para derogar esta ley que consideramos es nefasta para la calidad de la educación. ¿Por qué es nefasta para la calidad de la educación universitaria? Porque uno no puede ser juez y parte. Hace muchos años, yo no soy un experto en constitución, pero lo escuché precisamente del doctor Luciano López, hace muchos años, el Tribunal Constitucional se manifestó a favor de la necesidad de que tenía que haber un órgano rector que hiciera las veces neutrales y que no podían ser los miembros de las universidades cuando existía la Asamblea Nacional de Rectores u otros organismos anteriores como era la CONEFU, creo, o CONAFU, perdón, para poder evaluar cómo está la calidad de la educación universitaria. Y entonces el Tribunal Constitucional se manifestó a favor de tener un organismo ajeno que pudiera ver de manera no comprometida, con intereses específicos, la marcha de las universidades, el licenciamiento de las universidades y el desarrollo de la calidad. Este es un antecedente importante porque nos dice que el propio Tribunal Constitucional ya había señalado que eso era necesario. Y entonces resulta que ahora el Congreso dice que no, o sea, está contradiciendo aquella sentencia en ese momento, diciéndole que no, porque cree que sí las universidades deben tener parte en estas decisiones y lo hacen desde una manera, podríamos decir, discrecional, es decir, es la universidad la que decide por algún proceso colocar a un miembro en el directorio, ¿no? Entonces, a través de un proceso eleccionario entre todas las universidades, qué sé yo, pero hay una arbitrariedad, ¿no? De manejar las cosas y estas representaciones no están representando, porque también se ha criticado, dice, pero actualmente hay personalidades que también han formado parte o forman parte de una universidad, sí, pero es una cuestión voluntaria, es como si yo candidateara públicamente para ser miembro del directorio, pero yo no candidateo representando a una universidad, yo candidateo representando a César Uribe por mi experiencia profesional, la que yo someto a un jurado que me puede elegir o que no me puede elegir de acuerdo a mis antecedentes técnicos y profesionales. Pues eso no va a ocurrir si se mantiene esta ley, porque lo que se quiere es que institucionalmente las universidades estén representadas. Y eso sí es una contradicción porque pone en tela de juicio el interés que puede tener una universidad específicamente por mantenerse bajo determinados criterios y tomar decisiones al mismo tiempo dentro de un directorio, ¿no? Entonces, la calidad de la educación se ve afectada desde esa perspectiva. SUNEDU, es cierto también, César, que SUNEDU necesita reajustes, necesita mejorar. No solamente en la participación, quizás un comité de asesores, un asesoramiento, hay cosas, hay que ajustar, pero para arriba, para mejorar, no para como quiere el Congreso. Totalmente de acuerdo. Yo creo que no hay organismo perfecto, no existe la perfección en los organismos, todos los organismos deben ser mejorados y tienen que ser y deben tener sus propios procesos de mejoramiento, pero tenemos que ser muy claro de que en un país en donde la institucionalidad es uno de los aspectos más débiles, cada gestión, cada iniciativa quiere hacer de una institución una nueva institución. Y eso es un error, porque las instituciones deben mantenerse como organismos que forman parte del Estado,
pero que evidentemente los mecanismos de autoevaluación y de mejoramiento del funcionamiento de estas instituciones también tienen que estar vigentes. O sea, no estamos defendiendo por defender, lo que estamos defendiendo es la institucionalidad y estamos defendiendo la garantía de la calidad de la educación a través de esos mecanismos que nosotros también consideramos son necesarios en la marcha de la educación superior. Es eso, no es ni el presidente del directorio, ni su directorio, no, la defensa es una defensa institucional a través de la cual se garantiza, o por lo menos nos da evidencias de que la preocupación por la calidad de la educación se sostiene manteniendo este tipo de organizaciones, ¿no? Pero quería, no sé, el tiempo seguramente nos va a ganar y yo suelo a veces ser un poco expansivo, pero, por ejemplo, algo de lo que no se habla mucho todavía es el de la aprobación de este proyecto de ley 904, que ya es una ley y que ha sido elevada también al Ejecutivo para su autógrafa. Y el Ejecutivo aún no responde al respecto. Nosotros quisiéramos también que ya lo hiciera, ¿no? Pero acá el tema es, desde mi punto de vista, mucho más complejo, porque en la reforma de la universidad, a través de la ley universitaria y de sus organismos, como es el de la SUNEDU, se ha encontrado una gran confluencia de la ciudadanía respecto a cómo resolver el problema. Y las personas expertas en derecho pues han visto que la vía de la inconstitucionalidad es la vía más importante. Pero en este proyecto de ley ahora aprobada, el tema es mucho más complicado porque se ponen en juego muchas cosas. En principio, se ataca la rectoría del Ministerio de Educación. Y vuelvo a decir lo mismo que dije sobre la SUNEDU. No es que haya que defender el Ministerio de Educación porque todo lo hace perfectamente bien. No. Se defiende el Ministerio de Educación porque la organización del Estado encarga y crea determinados sectores que van a garantizar la calidad y la rectoría de determinada actividad en el país. En este caso, la educación. Cuando en este proyecto de ley se plantea la necesidad de generar, en el título dice, una participación de las familias, no solamente se está hablando de la participación de las familias porque ya está establecido, las normas lo están considerando, hay toda una normativa establecida para que las familias participen y tienen derecho a expresar sus opiniones en la marcha de la educación. Pero lo que está haciendo esta ley es vulnerar el funcionamiento del órgano rector. Porque el órgano rector tiene un organigrama, tiene unas funciones aprobadas y eso es lo que podemos perfeccionar, pero eso es lo que le da funcionamiento y rectoría a la educación. Y estamos creando, ¿no? Es más, se habla de modificación de los principios de la educación, en la Ley General de Educación, se plantea que las familias deben quedar registradas en el Ministerio de Educación, las agrupaciones, no las familias como tal, sino las agrupaciones deben quedar registradas para poder participar en estos procesos. Pero habría que conocer, y me da la impresión de que en el Congreso no lo conocen mucho, habría que conocer lo que significa la elaboración de los materiales y recursos educativos y los procesos implicados en estos materiales y recursos educativos. De orden administrativo, de orden financiero, de orden procesal, porque si estamos hablando de compras y adquisiciones, y también de orden, sobre todo, pedagógico. Cuando
Yo le digo a las agrupaciones familiares, tú puedes decidir y participar sobre la definición de contenidos. No solamente están diciendo esta página no va en el libro o este libro no va. Lo que están cuestionando es al mismo tiempo el currículo, porque los materiales educativos se hacen en función al currículo. Nadie crea materiales educativos porque se les antoja, ¿no? O sea, creer eso es totalmente equívoco. Entonces, cuando yo digo este contenido, este libro no debería salir, no solamente estoy cuestionando el material, estoy cuestionando el contenido curricular. Entonces, la intención velada, oculta, va por los contenidos curriculares. Y lo que también viene velado es que hay intereses específicos, porque en la exposición de motivos se señala respecto a, por ejemplo, el tema de género. Respecto a, por ejemplo, los sucesos históricos en el país. Entonces, si ya en la exposición de motivos dicen, no, es que estas cosas no deberían ser, pero claro, cuando se aprueba la ley no se menciona nada más eso, sino simplemente se dice las familias organizadas podrán participar y podrán decidir con el ministerio. Es más, se habla de sanciones a los funcionarios del Ministerio de Educación si es que incumplen los plazos y los procesos establecidos en esa ley. Es decir, yo creo que están quebrando totalmente la rectoría del ministerio y están distorsionando el real sentido participativo de las familias. Ahora, yo veo otras repercusiones. ¿Ustedes creen que las familias organizadas que opinan sobre determinado aspecto no van a generar más bien más divisiones entre las familias versus aquellos que opinan de otra manera? Es decir, desde mi punto de vista, lo que va a generar esta aprobación es un conflicto entre las agrupaciones familiares. Y esto pues no le hace bien a nadie, ni a la ciudadanía, ni a la educación. La educación tiene que tener sus grandes líneas desde la rectoría del ministerio, desde la marcha de un currículo, que el currículo puede ser participativo, por supuesto que sí, pero no podemos afectar las grandes líneas formativas que tenemos y que además están en consonancia con los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes, con los derechos humanos y con el respaldo de todos los organismos internacionales que velan por la educación mundial, ¿no? Entonces, no solamente es un tema de discusión sobre la participación, sino también hay una intención velada, oculta, sobre los contenidos curriculares y sobre determinados contenidos curriculares, específicamente el tema de género y de sociedad, ¿no? Correcto. Excelente el análisis, y coincidimos que siempre dentro de algunas leyes como la que estamos conversando hay una intención, y esa intención vedada está demostrada con la explicación. Ese es el estudio de la semiótica, qué es lo que está ocurriendo y qué mensaje y cuál es el trasfondo, hacia dónde quiere llegar. Es excelente la apreciación, va a quedar en agenda. Ojalá que los tiempos tuyos, César, permitan conversar sobre el contenido. El contenido, que es importante con esta apreciación final tuya, porque estamos hablando ya no de ejecución de un organismo y de una institución como SUNEDO y más arriba el Ministerio de Educación, sino la educación que queremos en el país. Hablábamos de los ejemplos de los países asiáticos, cómo se han desarrollado rápidamente teniendo como uno de los pilares a la educación. Y creo que esa es una de las labores y de los objetivos de Foro Educativo. Vamos a ver tus tiempos, cómo lo manejamos para hablar sobre los contenidos y además ver cómo se desarrolla. Esperemos que haya reflexión, un poco difícil, César, ya en el comentario final, que haya reflexión en el Congreso de la República y que no aprueben por insistencia la ley, porque eso también va a crear un conflicto. Va a crear un conflicto y un mayor enfrentamiento con posiciones más económicas y mercantilistas
que razones de mejora de la educación, que es lo que estamos encontrando en el Congreso de la República. Sí, yo albergo la esperanza de que no, pero además yo estoy seguro que la correlación de fuerzas ha cambiado. Ahora, no sé si el número será lo suficiente para poder alcanzar un número de votos que contrarreste la aprobación por insistencia. Pero bueno, veamos qué pasa, veamos qué sucede, y en todo caso, si sucede lo que todo el mundo teme, pues estamos preparados para la demanda de inconstitucionalidad. Correcto, eso está muy bien. Eso está muy bien y hay congresistas que sí están en contra de esta contrarreforma. Sí, y eso sí. también es bueno, eso es un buen indicador. Vamos a esperar con expectativas, somos optimistas también, César, de que eso va a ocurrir y esperemos que eso suceda. Ahí estamos acompañando ya con la parte final, donde firmar en Lima Metropolitana, los lugares de firmas. En Lima, Pueblo Libre, la sede Tarea, Magdalena del Mar, la sede central de Foro Educativo, que está en Manarelli, la cuadra 11, con el horario también, Magdalena del Mar, el Grupo Propuesta Ciudadana, la dirección María Parada de Bellido 150 en Magdalena, en Lince, la Asociación Civil de Centros, que está muy cerca a nosotros, que estamos en la cuadra 9 de Arenales, Avenida León Velarde 826, en Lima Sur, Barranco, la sede de GRADE, GRAU 915, Villa El Salvador, Desco Ciudadano, el sector 2, grupo 5, Manzana G, lote 10, Villa El Salvador, al costado de la municipalidad, para ser más exactos. Villa El Salvador, el centro de comunicación, ahí está, al costado de la comisaría de Villa El Salvador, y Lima Norte, San Martín de Porres, alternativa, esto es en la Unión Ingeniería, si no me equivoco, Emeterio Pérez, Sí. 348. Solo una... Pero además hay en regiones, César. Sí, hay una actualización reciente de esta mañana, es que en Barranco Grade ya no tiene planillones, ¿no? Entonces, de momento, sí, Grady no estaría en esta lista como posibilidad, ¿no? Correcto, correcto. Y en las regiones que ya la tenemos, que hemos dado a conocer también. Gracias, César. Gracias por la oportunidad y felicitaciones a Foro Educativo. Gracias, muy amable por la entrevista. Gracias, buenas tardes. Gracias también.